Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Bienvenidos al DT Podcast número 32. Impresionante que llevamos ya 32 episodios. Este episodio es especial. Este episodio es dedicado a los abogados del país, para que escuchen, para que se inspiren, aprendan y participen. Entonces, de invitado de casa, pongámoslo así, tenemos a Mauricio Duarte representando aquí a los Legal Hackers. Y después de invitado especial tenemos a Jorge Gabriel Jiménez, que Mauricio lo va a introducir ahora. Pero pues el episodio de hoy va dentro de innovación, de qué es innovación, cómo lo interpretan los abogados, hacia dónde ven las tendencias, porque pues Jorge Gabriel trae buena inspiración y buen fire ahí del norte. Entonces le doy el micrófono a Mauricio para que lo introduzca y bienvenidos al DT Podcast número 32. Bueno, gracias Esteban, como siempre, por estar otra vez en el podcast. Ya 32 y yo llevo 4, así que es bastante impresionante mi intervención. Pero bueno, hoy la verdad a mí me emociona mucho el podcast de hoy, especialmente porque el invitado yo lo conozco incluso desde que soy estudiante en la Francisco Marroquín. Ahí tuvimos ciertas actividades que hicimos conjuntamente, obviamente en su momento de política, pero ahora me alegra escuchar que años después ahora los dos involucrados en temas de tecnología e innovación en derecho. Y bueno, Jorge Gabriel Jiménez, o como le decimos el Bebe, de cariño a los que lo conocemos, es abogado y notario de la Universidad Francisco Marroquín. Él ahorita, hace 2 años, sacó su maestría en Derecho, Ciencia y Tecnología en la Universidad de Stanford. Y además fue fellow del mismo programa que tiene Stanford en cuanto a innovación en el derecho. Y la verdad, el programa de hoy es para tener todo el conocimiento de Jorge Gabriel, la innovación de la profesión de la abogacía, hacia dónde va, hacia dónde se perfila. Entonces, tal vez con la primera pregunta que me gustaría iniciar es, ¿cómo fue tu experiencia en Stanford como fellow y en la maestría? ¿Qué aprendiste? ¿Qué conocimientos relevantes podemos tal vez tratar de adoptar en la profesión guatemalteca? Hola, muchas gracias por la invitación, Esteban y Mauricio. La verdad es que me encanta venir aquí a este programa y hablar de un tema tan importante, digamos, para todos. Independientemente, vamos a hablar de la profesión legal, pero, digamos, para cualquier profesión, la verdad es que todas las profesiones están cambiando. Y hay un hambre, digamos, desmedida, diría yo, de las personas que contratan, ya sea abogados, médicos, por innovar en la forma en la que se han hecho las cosas por mucho tiempo. De hecho, hay un autor que a mí me encanta mucho, que es Richard Susskind. Él ha escrito varios libros. Escribió uno del futuro de las profesiones, y también escribió otro del fin de la profesión legal. Digamos, es un futurista en Reino Unido, y pues cuando publicó su libro, la verdad es que, digamos, las facultades de Derecho empezaron a ver, realmente está cambiando la profesión legal. Desde 2008, digamos, en Estados Unidos, después de la crisis, las empresas se rehusaban a pagar los fees que usualmente les cobraban, digamos, los departamentos legales o las firmas de abogados, porque veían que no había un valor tan agregado, que les estaban cobrando, digamos, por personas que acababan de salir de estudiar Derecho, pero que todavía no tenían los conocimientos necesarios para prestar los servicios, y todavía las empresas estaban pagando para que esas personas aprendieran. Y también la forma de cobro, digamos, que ha reinado en las firmas de abogados, que es el cobro por hora. Pues ahora las diversas empresas decían, ¿para qué me cobras por hora si podrías cobrarme, digamos, producto o por servicio? Y es ahí, digamos, donde los distintos General Counsel o, digamos, directores legales de las empresas
le empiezan a hablar a sus bufetes y les dicen, ya no te queremos pagar por estos servicios, tenés que innovar. Ya no tenemos presupuestos tan altos como teníamos antes por la crisis, nos están recortando. Y es así como, digamos, surgen tanto en digamos, empresas que empiezan a innovar en la forma de prestación de servicios leales. Digamos, empiezan a empaquetar que antes eran servicios, los empiezan a empaquetar como productos realmente. Digamos, empresas como LegalZoom, que uno puede constituir una LLC en Delaware solamente ingresando a su website, y en 2 semanas la tiene sin necesidad de presentarse con un abogado. Y así pues han surgido otras, digamos, que se han enfocado en servicios muy específicos. O por ejemplo, si uno se quiere divorciar, está Weavers, que únicamente presta un servicio legal, o sea, el servicio del divorcio. Y pues las firmas empezaron a perder, digamos, con ese surgimiento de estas empresas que prestaban servicios legales, que usualmente los prestaban las firmas de abogados. Las firmas de abogados empezaron a decir, bueno, necesitamos innovar, necesitamos ver qué hacemos. Y pues, de lo que he visto yo, digamos, han habido 2 tipos de esfuerzos grandes adentro de las firmas. Recordemos que las firmas de abogados, y de hecho la profesión legal es una profesión, digamos, en donde las formas y la forma de hacer las cosas, de redactar documentos, de hacer contratos, pues no ha innovado en los últimos 30 años dramáticamente. Cuando las demás profesiones, si uno ve, por ejemplo, lo compara con la industria de doctores y o digamos, de arquitectura o de cualquier otra profesión, han cambiado totalmente en estos últimos 30 años versus la profesión legal se ha quedado como atrás. Me gustaría entrar ahí para preguntar, tal vez que profundicemos por qué los abogados cobran por hora. O sea, de dónde nace esto y por qué es tan difícil de cambiar. Porque efectivamente, pues, hoy las firmas, por lo menos aquí en Guatemala, todas te cobran por hora, pues, casi que. Sí, digamos, diría yo que es una práctica que viene desde antes, que era la forma en la cual contabilizaban, digamos, el trabajo, digamos, de una persona, de un abogado que está en una firma, con el cual, digamos, los abogados tienden, digamos, por lo menos en Estados Unidos, tienden a cobrar en intervalos de 6 minutos. Entonces, tiene uno que reportar qué es lo que está haciendo, digamos, cada 6, 15 minutos. Y digamos, para los abogados es aburridísimo llenar las hojas en donde uno dice, bueno, en esta media hora estuve trabajando en una auténtica o en ese tipo de contrato, y pues las firmas pues así se acostumbraron. Era la forma, digamos, de poder contabilizar cuál es el costo, porque el costo de las firmas, digamos, no es el papel, no es el tiempo del abogado que está ahí. Digamos, entonces era la forma de contabilizar su mayor costo, y la forma en la que le decían a las empresas, bueno, se invirtió 3 o 5 horas o 48 horas en este proyecto, entonces eso es lo que te estamos cobrando. Era como decir, bueno, recorrimos 3 kilómetros, es la misma, digamos, sentido. Sin embargo, las empresas empezaron a ver que realmente para algunos tipos de servicios, pues se podía, digamos, contabilizar, y se podía tener, digamos, una expectativa de cuánto un contrato, digamos, una compraventa, cuánto tiempo le va a tomar a un abogado. Entonces empezaron a preguntarse, ¿por qué no simplemente me puedes decir cuesta tanto? Probablemente algunos te van a tardar más tiempo, algunos menos tiempo, pero en promedio te va a tardar este tiempo. Y es así como para transacciones ya, digamos, más complejas, como una fusión o una adquisición, en donde, digamos, incluye, digamos, el trabajo de diversos abogados. Las empresas grandes ya están pidiéndole a las firmas, quiero que me cobres un fee por esto, que sea un precio cerrado y no por hora como antes solían cobrar.
Y ahora, Pepe, yo tengo una pregunta justo con eso que va de la mano del tema de las horas. Y es mencionaste, por ejemplo, LegalZoom. Y como eso hay nuevas aplicaciones como Rocket Lawyer o Docracy que al final lo que buscan es automatizar la gestión o los servicios legales. Entonces, tal vez desde tu perspectiva, ¿crees que ese es el futuro de la profesión? La automatización de muchas de las gestiones y de los servicios que presta hoy en día el abogado. O en un momento dado, incluso una pregunta más extrema es, ¿se va a prescindir en gran parte de ciertas funciones que presta el abogado hoy en día? Creo que la tecnología ha venido a cambiar, digamos, la forma en la que se prestaban, digamos, los servicios legales. Y de hecho hay un autor muy interesante que habla de los Google Lawyers. Porque antes era, digamos, si uno quería ir a buscar sentencias o precedentes de un caso, pues se tardaba, tal vez le podía meter 10 horas o más solamente en buscar un precedente. Hoy la tecnología pues, es mucho más rápido hacerlo. Entonces, digamos, las firmas que antes solían cobrar muchas horas en eDiscovery y en una serie de herramientas, por ejemplo, con compliance de diversas leyes tanto en Estados Unidos como en Europa. Ahora hay muchas firmas que utilizan la tecnología y pues lo que antes tardaba 10 horas, ahora probablemente con esto tarda 10, 15 minutos o menos. Entonces diría yo que muchas de esas tareas que antes hacía el abogado y que eran tediosas, ¿por qué no decirlo? Y que el valor, digamos, del abogado no era tan alto, sino que eran tareas que puede hacer una máquina. Todas estas tareas creo que va a pasar lo mismo que ha pasado en otras profesiones, que el abogado ya no las va a estar haciendo. Y el abogado lo que se va a enfocar es, bueno, en ver la estrategia, ver en dónde presentar la demanda, qué tipo de estructura legal utilizamos, dar forma al contrato que se va a utilizar, pero ya no tardarse tanto tiempo en realmente hacerlo. Entonces, para las firmas ha sido un cambio, digamos, muy grande y muy duro, porque antes las firmas, digamos que es difícil decirle a las firmas o venderles, digamos, un producto de tecnología en donde les dice, bueno, este producto de lo que tardaba 10 horas te va a tardar 5 minutos. Porque, bueno, esas 10 horas eran 10 horas que ellos cobraban a las empresas. Entonces, decirle, sí, va a ser más eficiente, pero al final de cuentas, digamos, para las firmas, ellos le van a poder decir a las empresas que son sus clientes, bueno, sí, va a salir más barato, pero ellos dejan de ganar esas 10 horas que antes las tenían en la contabilidad. Yo lo que estoy viendo como es básicamente el formato llega bajo la premisa de que cada caso o cada cliente es único ante la ley. Entonces yo tengo que adaptar tus necesidades y explicarte según tus necesidades, pues cómo puedes actuar de mejor manera sin infringir la ley. Entonces por eso necesito como que ese tiempo para customizar y entenderte a vos. Al mismo tiempo también creo que vamos viendo que el mercado va creciendo y ya hay más precedentes, entonces todo se vuelve como más automático. Hay un ejemplo que hace poco estaba hablando con un amigo alemán y me contó una historia y me contó de un seguro de abogado, se llama Rechtsversicherung. Y esta Rechtsversicherung básicamente lo que hace es que pagas, ponete 25 euros, porque así son 25, 30, 40 euros al mes y tenés un abogado de planta. Entonces cuando te pasa algo como persona, ponete chocas o te chocan, o en tu casa se rompió una tubería y se mojó el apartamento de abajo o algo así y necesitas un abogado, tenés tu abogado ahí. Y eso lo hace mucho más accesible. Eso existe en Alemania desde tal vez como el 2006, tampoco es así, pero realmente ya tiene un buen tiempo. Y aquí te diría que también existe de cierta forma cuando contratas un seguro, digamos, para tu carro, porque incluye, digamos, algunos, dependiendo de qué póliza sea, algunos te incluyen que te van a costar un abogado que te va a defender. Entonces, digamos, está incluido ahí en la póliza, pero no se ha hecho, digamos, para muchos casos que, digamos, en Alemania sí hay,
digamos, es más amplia la gama. Ajá, son 80 millones de personas, entonces tenés un mercado mucho más grande. Tenés cosas como ellos son tan ordenados y todo, tenés cosas simples de que tenés que tener. Entonces ponete, si tenés un perro, tu perro tiene que tener seguro. Porque si el perro sale corriendo a media calle y causa un accidente, ¿quién lo va a pagar? Eso acá y, digamos, cuando hablamos de innovación, muchos piensan de, bueno, ¿tiene que tener tecnología o no tiene que tener tecnología? Y mi respuesta, digamos, siempre es no. O sea, digamos, cuando ve uno, digamos, la innovación, la prestación de un servicio, los servicios legales, puede ser, digamos, en la forma de cobro, como lo que estábamos hablando de, bueno, ya no cobrar por hora y cobrar por un precio fijo. Puede ser en la forma de vender el servicio y de empaquetarlo, como sería, digamos, la forma, digamos, de tener un seguro de abogados. Puede ser la forma de, digamos, a lo interno, digamos, de las empresas que lo prestan, en utilizar algo de tecnología que haga mucho más eficiente el trabajo. Digamos, eso también es innovar. Pero me llama mucho la atención, digamos, por lo menos algunos años habían algunas camionetas que se paraban enfrente, digamos, de tribunales. Y, digamos, si uno llega a las 3 de la mañana y tiene algún problema, pues ahí están servicios legales. Es una forma innovadora que no utiliza la tecnología, pero pues ahí están, si uno lo necesita, en el lugar. Digamos, que a mí me parece, muchas veces la mejor solución tecnológica no es la mejor solución para un mercado. Y a mí me parece una forma muy, digamos, muy innovadora y astuta esa de vender ese tipo de servicios. Bien, y aprovechando, tengo tal vez otra pregunta, y es justo, últimamente la literatura, al menos en innovación en la profesión legal, hablan de la tendencia del Big Law, que era la tendencia antigua o clásica de las firmas de abogados, y la tendencia del New Law, que justo hay ciertas características donde la tecnología puede ser o no un componente, pero hay otros componentes importantes como las habilidades blandas o los soft skills en inglés, también tener conocimiento en gestión de proyectos, no solo en el ámbito legal. Entonces me gustaría preguntarte, tal vez desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es el perfil o las cualidades de ese abogado en un futuro donde se va a estar desarrollando en un ambiente mucho más competitivo, mucho más automatizado, en donde la brecha de información se cierra cada vez más? ¿Qué crees que son esas cualidades importantes que un futuro abogado debería tomar en cuenta, dejando de lado no solo el conocimiento básico de tecnología, pero de estas otras habilidades que hablamos? Sí. De hecho, estuve en una conferencia en Copenhagen hace 2 semanas y trataba, digamos, este tema de la innovación en la profesión legal. Y decía un abogado de una firma, digamos, de las firmas más innovadoras que hay ahorita, que se llama Atrium. Están en San Francisco y en otras ciudades en Estados Unidos. Y él contaba, digamos, qué porcentaje de su trabajo es legal. Y decía, el 70% de mi trabajo no es legal. Y bueno, ese 70% son lo que Mauricio mencionaba, digamos, las habilidades blandas. Que es cierto, digamos, el abogado ya las hacía como la parte de negociación. Es algo que el abogado ya viene haciendo de antes. Digamos, es una habilidad blanda tener la negociación. Y así, pero existen otras como networking, como el simple hecho de saber, digamos, contar las ideas. Algo que se enseña mucho en Stanford es el storytelling, que es algo que probablemente antes no se enseñaba, pero ayuda mucho para la gente que, digamos, tanto que se dedica a juicios y a litigio, o para convencer a un juez, como alguien, digamos, que hace policy y tal vez le está vendiendo la idea a un congresista. Digamos, sirve esa habilidad blanda de saber vender las cosas y saber contar historias. Nosotros, digamos, las clases que yo enseñaba, yo trabajaba para un centro que se llama Legal Design Lab en la D-School, y mis clases, digamos, la clase que yo enseñaba era llamada Justice, Innovation, Poverty, y digamos, era una clase, digamos, donde tratábamos de resolver problemas del sistema de justicia, pero la mayoría de mis estudiantes no eran abogados. Digamos, el 20% de los estudiantes eran abogados, y
la idea de la clase era que fuera interdisciplinaria. Digamos, había un equipo de profesores, yo era abogado, pero tenía conocimientos en diseño y en data. Había un doctor, una doctora, había un sociólogo, un ingeniero. Entonces, digamos, y los estudiantes también eran igual, o sea, digamos, eran un estudiante de ingeniería, un estudiante de MBA que tal vez tenía ya 40 años, un estudiante de Derecho que, digamos, está en Estados Unidos, es un posgrado, entonces, digamos, son mucho más grandes, tienen 25 a 30 años usualmente. Y pues tratamos de enseñar, poner un problema sumamente difícil que nosotros como profesores no sabíamos la respuesta. ¿Por qué? Porque les queremos enseñar cómo navegar la ambigüedad. ¿Por qué? Porque es importante, digamos, independientemente de la profesión que uno estudia, que uno sepa afrontar cualquier reto. Y que así cuando a uno se le pone un reto, que puede ser un caso, puede ser desarrollar su negocio, pues se va a recordar de lo que ya hizo en una clase y lo que pudo resolver. Les enseñábamos, por ejemplo, lo que ya les comenté de storytelling. Enseñábamos también charlas y, digamos, teníamos mentores de temas específicos, de tecnología. El hecho de trabajar con otros estudiantes les daba la habilidad de poder relacionarse, digamos, un abogado con un economista, con un sociólogo, con un programador, que tienen personalidades totalmente distintas. Por ejemplo, los ingenieros probablemente saben la respuesta cuando uno hace una pregunta, pero no son los primeros en levantar la mano para decir la respuesta, pero probablemente alguien que estudia administración de empresas o un abogado, pues son los primeros que levantan la mano, aunque no tengan la respuesta correcta. Entonces, saber, digamos, nivelar y saber conocer las características, digamos, de cada uno, poder trabajar en equipo, poder, digamos, llevar a cabo un proyecto y hacer el timeline y ponerse metas, platicar con otras personas, hacer entrevistas, son tipos de, digamos, de habilidades blandas que son importantes no solamente para la profesión legal, sino para cualquier profesión. Interesante, me encanta esto porque nosotros aquí hablamos mucho de storytelling y el movimiento en sí de DT está inspirado en el libro de Sapiens de Yuval. Y también siempre hablamos de trabajar en equipo, porque eso es clave para crecer. Entonces, tal vez profundicemos un poquito más en tu clase. Explique unos key points de cómo estructurabas tu clase y qué es lo que... ¿Cuáles eran las herramientas que recomendabas? Mencionaste ya varias, tal vez de una manera más resumida o compacta tu clase. Digamos, otras personas que me han hecho la misma pregunta, ¿qué trato de enseñar yo en la clase? Es una mentalidad. Y la mentalidad de diseñador, que es una mentalidad de saber navegar la ambigüedad. 1. 2, saber contar historias. 3, conocer y tener la realidad del sistema de justicia. Y cómo escuchar, digamos, de los usuarios y, digamos, tener la mentalidad de crear prototipos rápidamente, testearlos y probarlos al final de cuentas con los usuarios que los van a utilizar. Y eso, digamos, sirve... ¿Para qué sirve esto? Bueno, si va a desarrollar un producto o un servicio, lo primero que hace es testearlo. ¿Y por qué? Porque es mejor testearlo y fallar antes que, bueno, desarrollar toda una programación e invertir cualquier cantidad de plata en tecnología que al final de cuentas tal vez los usuarios no lo van a utilizar. Entonces les enseñamos eso, a testear y a crear prototipos, a mostrar antes que contar. Digamos que eso viene de show, don't tell.
¿Por qué? Porque, digamos, para un estudiante de Derecho, por ejemplo, nos encanta hablar, nos encanta decir argumentos, nos encanta escribir, pero tener la habilidad de enseñar algo y enseñar un concepto y crear un prototipo alrededor de un concepto. Que un prototipo, digamos, cuando miramos el concepto de prototipo es, bueno, capturar las ideas más esenciales puede ser un concepto, puede ser un producto, y mostrarlo. Por ejemplo, cuando uno está haciendo una silla, bueno, pues hay un prototipo que puede ser de cartón o puede ser un dibujo, algo tan simple como un sketch. Entonces, digamos, eso les enseñamos a crear, digamos, a tener la habilidad de mostrar e incluso, digamos, de conceptos complejos, llevarlos a un prototipo y mostrarlo a cualquier persona. Una meta habilidad que también queríamos mostrar era cómo utilizar el diseño para diseñar sus actividades. Por ejemplo, nosotros utilizábamos el diseño para diseñar nuestra clase. Es decir, cuando íbamos a hacer un ejercicio, antes lo probábamos con estudiantes. Antes, digamos, de empezar la clase. ¿Por qué? Porque es como cuando uno está haciendo una receta de cocina. La primera vez que hace una pizza probablemente no le sale tan bien, pero la segunda vez que la hace, estoy casi seguro que va a salir mejor. Y esa era la idea, de prototipar antes de los ejercicios y, digamos, de probar, ver qué funciona, qué no. Y tener esa cultura, que los estudiantes se lleven esa cultura y esa mentalidad y esos nuevos lentes de experimentación, de ver las cosas como diseñador y ver qué les sirve a los usuarios, de tener esta cultura de, digamos, de interesarse por los problemas, digamos, nacionales y ver qué soluciones simples se le pueden dar. Bebé, y ahora yo tengo otra pregunta con todo lo que has hablado que me llama mucho la atención. Incluso afuera, antes de entrar al podcast, estábamos hablando justo de esto. Y la pregunta, si lo queremos llevar un poco más tangible a Guatemala, a nuestras raíces, a nuestro país, es cómo se puede innovar realmente. Y no solo en la profesión legal, sino en cualquier profesión. ¿Cómo se puede innovar? Porque de lo que yo veo hay una distinción entre tener una idea creativa, que para muchos eso podría ser el equivalente a innovar, a realmente tomar esa idea, implementarla y generar este prototipo, enseñarlo, testearlo, etcétera. Entonces, tal vez mi pregunta es ¿cómo se puede iniciar a innovar en una profesión? O sea, yo vengo a la abogacía, pero por ejemplo, Esteban, que es programador, ¿cómo realmente podemos iniciar a innovar en cualquier industria? Digamos, cuando uno estudia, digamos, digamos, lee libros de innovación, pues hay distintos métodos, digamos. Digamos, a mí de lo que más me gusta es el método de Design Thinking, que es, bueno, utilizar la metodología de quienes pensamos que eran muy creativos, que eran los diseñadores, y utilizarlo para las distintas profesiones. Digamos que tiene una metodología de primero, bueno, observar, empatizar con el usuario, luego pues una fase de un brainstorming ordenado, como le llamamos nosotros, que, digamos, hay muchas estrategias de cómo hacerlo, no solamente bueno, sentarse alrededor de una mesa y dar ideas de cómo podríamos hacer algo, que es como nos encanta usualmente a los abogados hacer las cosas. Tratamos de, digamos, crear un espacio que invite a la colaboración entre y al flujo, digamos, de ideas, y a una colaboración radical. En lugar de poner las ideas, digamos, sobre una mesa, pues ponerlas, digamos, en post-its, hacerlo lo más visual posible, tratar de resolver problemas de forma interdisciplinaria, creo que es algo básico. Y solamente los diseñadores nos dicen que una crítica de que creemos que podemos resolver todo. Y lo que hacemos es, digamos, brindar la facilitación necesaria para resolver los problemas. ¿Cómo? Uno, de forma interdisciplinaria, porque muchas veces, digamos, estamos tratando de resolver un problema de programación. Tal vez alguien que no sabe programación probablemente va a tener una idea fresca de cómo resolverlo. Si estamos, por ejemplo, tratando de innovar en los servicios médicos,
y digamos a quienes tenemos únicamente son doctores en la sala, pues es difícil que surjan ideas nuevas, pero si viene un programador, si viene un abogado, si viene un diseñador, probablemente surjan esas nuevas ideas de cómo innovar. También, digamos, hay otros métodos en donde tratan de innovación, que es cómo quitarle algún componente que algo tenía y ver si tiene algún uso. Por ejemplo, el triciclo, o digamos los lentes de contactos, porque tenemos que tener lentes que sean fijos. Solamente si les quitan quitarle los aros, se pueden tener lentes pegados al ojo. Y pues hay, diversos métodos, y hay mucha literatura en cuanto a cómo innovar. También hay un documental muy interesante en Netflix sobre innovación, y mencionan técnicas que se utilizan y usualmente las personas innovadoras son aquellas personas que tienen una diversidad de experiencias. Cuando uno ve, por ejemplo, a Steve Jobs, que uno lo reconoce, quién es la persona innovadora por excelencia. Steve Jobs lo que hacía era tomar clases que probablemente no tenga sentido una con la otra, como por ejemplo caligrafía, con programación, con clases, totalmente que uno diría no tienen contactos. Y él lo único que hacía era unir esos contactos o esos puntos no tan evidentes, y es por eso que el Apple, por ejemplo, los fonts y la caligrafía que utilizaba se diferenciaba, de Microsoft. Y el tema de que las cosas se vieran bien era algo que estaba, en el ADN de ellos. Y pues fue por una clase, que tomó de caligrafía que probablemente uno dice, ¿en qué le va a servir eso? Entonces diría yo que si soy un estudiante o si quiero innovar, la mejor forma de hacerlo es explorar, experimentar. Es ver qué están haciendo otras profesiones para resolver esos problemas. Por ejemplo, y ustedes que les gusta blockchain, en la regulación de fintech están las famosas, las sandbox. Que es para mí es una idea brillante que se les ocurrió de cómo crear una regulación blanda para este tipo de innovaciones como blockchain, inteligencia artificial en la prestación de servicios financieros. Y nosotros con mi jefa Margaret Hagen dijimos, ¿por qué no utilizamos la sandbox para desregular la profesión legal en Estados Unidos? Y en Estados Unidos está muy regulada la profesión, no es como aquí. Aquí tenemos la ventaja de que no está, es bastante libre. Allá, si uno quiere, todas las empresas que hablábamos antes, como LegalZoom, que están utilizando tecnología o prestando servicios específicos utilizando inteligencia artificial, que es básicamente la máquina dando consejos legales, pues todas han sido demandadas por las barras. Entonces dijimos, ¿cómo tomamos esta idea, que ha servido para fintech, para la profesión legal? No es algo tan, que diría yo, no es algo tan descabellado. Y pues al final publicamos un artículo y Utah recientemente adoptó la idea y es probablemente que se vaya. Es un ejemplo, de cómo tomar ideas de otras industrias para lo que uno quiere resolver. Pero interesante lo que mencionas, porque eso es lo que yo veo siempre en Guatemala. O sea, es vaso medio lleno o medio vacío, ¿verdad? Porque el hecho de que aquí tengamos esa libertad de poder innovar con menos regulaciones también nos da la ventaja de poder crear pues buenos MVPs, buenos prototipos para después escalar a la región. Y creo que tocaste un buen punto. Cuando están sobre reguladas, lo que uno puede hacer es inspirarse hacia dónde van ellos y después probarlo acá, porque aquí pues tenés la libertad de poder hacerlo.
Entonces, específicamente, ya hablando de Guatemala y con todo lo que aprendiste y viste y te inspiraste en Stanford ahorita y todo, ¿qué puntos ves que se pueden como que explotar, que se pueden innovar? ¿Dónde se puede innovar acá? En términos de servicios, de cómo cobras, integrar tecnología o por dónde. Creo que hay, digamos, desde los departamentos legales o las firmas de abogados, creo que hay mucho potencial para innovar. Las firmas que han sido más exitosas en hacerlo, digamos, en otros países han dicho, hay una cultura, digamos, sumamente rígida, y lo platicábamos con Mauricio antes de entrar al programa, de la cultura rígida que hay en los departamentos legales, de hacer las cosas de cierta forma. Y bueno, las firmas o los departamentos legales lo que han hecho es contratar a Legal Innovation Officers, que es, digamos, un rol que antes no existía. Y básicamente contratan a alguien que es abogado, no es abogado, pero que ha hecho, digamos, algo de innovación, y le dicen, bueno, innove. Y las que han sido más exitosos son los que han dicho, bueno, en lugar de tratar de innovar adentro de la firma, vamos a crear algo totalmente nuevo que sea paralelo, donde es más fácil, por ejemplo, crear una cultura de startup. ¿Por qué? Porque las firmas, por ejemplo, tienden a cobrar por hora, y cambiar, digamos, toda esa estructura probablemente les tomaría años. Entonces dicen, no, mejor empecemos algo de cero. Y hay firmas, por ejemplo, como Fenwick & West, que era un flex, que es como la gig economy para los abogados. Hay, digamos, hay una gran cantidad de empresas que están en el mundo, que están haciendo la uberización de los servicios legales, que es la gig economy para los abogados y las profesiones. De hecho, en un foro que estaba hace 2 semanas, alguien levantó la mano, pero hacía una pregunta muy interesante. Podríamos hacer una gig economy para los CEOs, por ejemplo, de las empresas. Interesante porque lo cual muestra, bueno, probablemente tal vez el CEO tal vez no va a entrar a la gig economy, pero ya todas las profesiones están en eso. Y creo que hay mucho potencial en innovar, en cómo se cobra, en cómo empaquetar los servicios legales, a lo interno de las firmas, en utilizar tecnología y cambiar la forma en la que se hacen los procesos. Y también hay una gran labor que se tiene que hacer en crear. Al final, la innovación es una cultura y una mentalidad. Y las empresas más innovadoras no es porque, bueno, tienen un departamento de innovación, sino porque la innovación se vive constantemente en todos los departamentos. Y hay una cultura, digamos, de experimentación. Bueno, si, por ejemplo, Google, como que uno puede decir, bueno, me quiero separar de mi equipo y quiero probar a hacer esto de nueva forma. Y, digamos, existe la cultura de la prueba y el error, y no se castiga, digamos, el error, porque es parte de la experimentación, es parte de tratar de innovar. No todas las formas, no cada vez que tratemos de innovar vamos a crear algo que sea exitoso. Probablemente vamos a fallar en el proceso, pero esa es la idea. Entonces, creo que también hay un gran hambre, y creo que una gran labor que se debe hacer dentro de las organizaciones en crear esa cultura, con cosas tan pequeñas como los espacios que se crean, digamos, espacios abiertos, espacios que permitan, digamos, interrelacionarse personas que trabajan en distintas áreas de la empresa, o en distintos, digamos, departamentos legales. Aprender, digamos, de las otras profesiones. Tener algo tan simple como aprender, bueno, ¿qué puedo aprender yo de Esteban? Que digamos que somos de profesiones distintas. Estoy seguro que ambos podríamos aprender muchísimo. Pero si cerramos los espacios a que en las empresas o en las organizaciones que trabajamos, a que esto no suceda, pues seguiremos siendo como silos que no se vea, en donde la innovación es difícil que ocurra. Y platicaba justamente ayer con alguien en la universidad en la que estudié, en la Universidad Francisco Marroquín, donde estaremos trabajando mucho en innovación, en un nuevo centro de colaboración. Y me contaba, digamos, algo que están haciendo ahora, digamos, los estudiantes de ingeniería, que son carros eléctricos.
Probablemente los carros eléctricos funcionan muy bien porque fueron hechos por ingenieros, pero no se ven tan bonitos. Pero si los estudiantes caminaran 5 minutos a la escuela de arquitectura y diseño y le hablaran a alguien y dijeran, bueno, mira cómo podemos hacer esto para que este carro se vea bien, probablemente tendría un carro que no solamente funcione bien, sino que se vea bien. Y bueno, si lo llevan y si caminan un poco más para la Facultad de Entrepreneurship, podría no solamente crear un producto que se vea bien y que funcione bien, sino que tal vez llevarlo al mercado. Entonces, creo que podemos aprender mucho de la interdisciplinaridad y de cambiar la cultura. Me encanta el mensaje. Hablemos un poquito de blockchain. ¿Qué es lo que... O sea, ¿dónde viste las tendencias de implementación de blockchain en leyes, en todas estas partes de innovación que hablaste? Afuera del micrófono hablamos de un grupo de estudiantes en Berkeley que hicieron y empezaron a prestar servicios de blockchain a empresas y empezaron a hacer pues ya una suma sustancial de ingresos. Contanos un poquito de eso. Sí, bueno, digamos, blockchain entra dentro de las tecnologías emergentes en el sentido que van a cambiar la forma en la que conocemos el mundo y digamos, ya lo está cambiando. Entonces, desde el punto de vista de las universidades, pues nunca se han querido, obviamente blockchain está ahí y algunas se han adaptado mucho más rápido que otras. Y muchas veces ha venido de los estudiantes, lo cual me encanta y porque es una cultura, digamos, de bottom up, o sea, de abajo para arriba, no de los directores que decían, bueno, empecemos a enseñar blockchain. No. Muchos empezaron como grupos estudiantiles, como aquí surgió también el grupo de blockchain hace algunos años, en donde, bueno, grupos de estudiantes empezaron a leer, empezaron a informarse, empezaron a aprender por ellos mismos cómo funcionaba la tecnología, para qué lo podrían utilizar. Digamos, un caso famoso y exitoso es el grupo de Berkeley, que al principio se volvieron tan conocedores de la tecnología que llegaban empresas y les pedían, miren, ¿cómo podemos utilizar blockchain para nuestro sistema de suministro y nuestra cadena de distribución, por ejemplo? Y bueno, venían los estudiantes y pues les prestaban ese servicio y digamos al principio tal vez no les cobraban y ahí dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos un negocio? Y así les empezaron a cobrar. De los white papers que salían antes, empezaron a evaluarlos y los rankeaban y como que creaban data de cuáles white papers eran buenos y cuáles en cuáles, digamos, era bueno invertir versus otros. Total que ya estaban generando muchísima plata. Entonces, digamos, eso diría fue la forma en la que empezó, muy de los estudiantes y no de los profesores. Luego, digamos, ya hay de parte de muchas universidades que han creado centros que se dedican a enseñar blockchain, a hacer eventos. Y a mí me gusta mucho uno que dirige Jeff Ward en la Universidad de Duke, específicamente en la Facultad de Derecho. Pone a sus estudiantes a crear contratos legales, contratos simples, como digamos una compraventa y cómo hacerla en blockchain, hasta digamos contratos mucho más complejos como un trust, un fideicomiso. Entonces, digamos, tiene ese repositorio que todo está es open source y digamos cualquiera lo puede utilizar. Y digamos, de parte de Stanford, no se han querido quedar atrás. Digamos, Stanford es más conocido por inteligencia artificial y ha habido un esfuerzo durante los últimos 2 años, no solamente en cómo está blockchain y queremos enseñarlo, pero cuál es la mejor forma de enseñarlo, digamos, desde el punto de vista de pedagogía. Y han tratado de empaquetar el conocimiento, digamos, en pequeños bloques, y hacerlo, digamos, de una forma visual. Entonces, por ejemplo, hay clases como Blockchain by Design, en donde probablemente los estudiantes es una clase no técnica,
Es decir, ahí no va a programar uno y no va a crear algo tan interesante, pero los estudiantes aprenden qué puede hacer blockchain, que es muchas veces muy importante. Y como que solamente aprender, digamos, cómo funciona y qué puede llegar a hacer y qué productos podemos resolver. Yo, por ejemplo, estuve trabajando en una clase y el problema era de cómo utilizar blockchain para resolver un problema que Cisco tenía. Y bueno, estuvimos durante 3 meses, nos íbamos a meter a las fábricas, a los laboratorios de Cisco, son súper interesantes. Y platicando con ingenieros, platicando con las fábricas en India, y de ver cómo, porque el problema que ellos tenían era que habían ciertos prototipos que a veces se los encontraban en India o en China, y decían, eso nunca ha salido de vamos al mercado, como para que, entonces, como que querían resolver ese problema que tenían de descubrir de dónde salían esos prototipos, y querían utilizar blockchain. Y al final, lo interesante, fuimos a platicar, digamos, con gente que era experta en blockchain. Digamos, el equipo estaba trabajando con un ingeniero, entonces yo era abogado y también teníamos a alguien de MBA, entonces eran distintas versiones. Y al final la recomendación que le dimos a Cisco era que no era necesario utilizar blockchain para lo que querían. Pero para eso tuvimos que comprender cómo funciona blockchain. Y pues diría que digamos que de parte de las universidades aquí, pues aprende uno muchísimo más cuando uno está queriendo implementar algo, más que ver los conceptos esotéricos y meta de blockchain cuando uno escucha una plática 101. Entonces espero que podamos crear alguna de blockchain que sea así. Bueno, y aprovechando, ahí hacemos el shout out, aprovechando con Esteban, el Blockchain Week que se viene la segunda semana de octubre, en noviembre ahora, vamos a hacer en noviembre, del 18 al 24 de noviembre, que vamos a tener una semana completa entera de conversaciones de blockchain, súper interesante. Vamos a tener hablando de arte, hablando de digital offerings en blockchain, y vamos a tener un hackathon al final de esa semana. Entonces, de igual manera, es una invitación abierta a todos los que escuchan el podcast y a los que accidentalmente se topen con este anuncio. Y regulación para los abogados también. Correcto, viene James Wallace, donde justo va a hablar de temas regulatorios. Queremos invitar a gente de la Superintendencia de Bancos. Entonces va a ser un evento con todo un poco, para todos, realmente. No solo es para programadores, no solo es para abogados, es para todos. Entonces es un evento que, aprovechando. Y bueno, ya que estamos entrando en la recta final del podcast, me gustaría tal vez, mencionaste el Centro de Innovación que se va a generar ahorita en la Universidad Francisco Marroquín. Tal vez darnos un poco de input. ¿Cuál es la visión o qué es lo que busca ese centro de innovación? ¿Qué es lo que buscan implementar? Porque es un modelo, al menos que sé que es nuevo en Guatemala, que quiere cambiar un poco el estigma dogmático de cómo se enseña. Sí, pues yo vengo con la cultura de la D-School, en el sentido de cómo la forma que es la escuela de diseño, digamos, de Stanford, que no tiene estudiantes, por cierto, sino que se nutre de los estudiantes de las distintas facultades o unidades académicas. Pues era un proyecto que lleva tiempo en la Marro, y que el Collab o el Centro de Colaboración, pues queremos hacer algo de lo que hemos estado platicando en este programa. Uno, romper los hilos que existen entre las distintas unidades académicas. Queremos crear cursos, actividades, talleres, y están invitadísimos a organizar sus eventos ahí, en donde participen estudiantes de distintas carreras, en donde tener clases interdisciplinarias, en donde, por ejemplo, tengamos una clase de blockchain para la facultad y mezclemos, digamos, blockchain con medicina. Y tengamos un equipo de profesores en donde, alguien es programador, alguien es doctor, tal vez tenemos alguna enfermera, y tratamos de resolver un problema. Digamos, vamos a tratar de trabajar en problemas reales, trabajar con clientes.
¿Por qué? Porque los estudiantes se inspiran mucho más cuando están trabajando en un problema real, más que cuando están trabajando en un problema el clásico problema del libro, de cualquier clase. Queremos... el centro, digamos, de colaboración va a ser un espacio, y ya hay un espacio que pronto vamos a inaugurar en el primer nivel del edificio académico, que es, digamos, la entrada de la universidad para quienes la conocen. Es un espacio abierto en donde se va a tener, digamos, cualquier estudiante lo va a poder utilizar, y queremos crear no solamente una comunidad de innovación, no solamente a lo interno de la universidad, sino también con la industria. Queremos trabajar en conjunto con empresas, con centros de innovación, con cualquier organización que esté hambrienta de innovar. Y creo que estamos en un punto en Guatemala en donde hay una sed de innovación. Entonces vamos a tener un espacio, vamos a generar una comunidad de innovación, y además de eso queremos, al final de cuentas, lo que queremos es transmitir y enseñar una mentalidad, la mentalidad de innovación, la mentalidad de ver otra forma para resolver problemas, y que eso sea de ayuda no solamente a la comunidad de la universidad, que, digamos, es nuestro público número uno, nuestro cliente número uno, sino que a Guatemala en general, y que las personas que pasen por ahí pues sean esos campeones de innovación en la organización que trabajen después, ya sea en un bufete, sea en una empresa de blockchain, o, digamos, en un hospital. Como les decía, no se necesita tecnología para innovar, y eso es algo de lo que queremos enseñar. Entonces, pues ahí va a estar, invitadísimos a los que deseen formar parte, especialmente a las mentes innovadoras que escuchan este programa. Excelente, pues excelente, por toda esta info, por todo este conocimiento. Gracias a ustedes por escucharnos. Ha sido muy interesante este episodio número 32 de Innovación. Tal vez si no se quieren tirar unas últimas palabras para cerrar. Bueno, tal vez yo siempre termino con la conclusión que creo que ya se van a aburrir de escuchar, pero es de que informarse, educarse de todo esto, no solo de blockchain, pero en el final de innovación, de cambiar tendencias, de ver las cosas desde una perspectiva distinta. Yo he vivido gran parte de cambiar un poco la perspectiva, muchas veces clásica, de las cosas. Ha sido un ejercicio interesante. Claro, hay que tener también una flexibilidad emocional, donde a veces las cosas pueden frustrarse, pero es como lo dijo Roberto Valladares en el primer programa, es de seguir picando piedra con la piocha poco a poco mientras se van generando nuevos espacios. Y pues de mi parte, con eso, esa consideración siempre termino. Bueno, palabras finales, les diría yo: pierdan el miedo a experimentar, a fallar. Perdamos ese miedo a experimentar nuevas ideas, a lanzar ideas que probablemente parezcan absurdas, parezcan tontas. En Stanford hacemos un ejercicio en donde les pedimos a los estudiantes que generen ideas y luego que las clasifiquen en ideas buenas y en ideas malas. Y posteriormente les damos las ideas malas a otro grupo, que las tomen y que generen un producto o un servicio con esas ideas malas. Y han salido ideas geniales. Entonces, nunca creen. Mi comentario final es: no hay ideas malas. Me encanta. Pues gracias por escucharnos. Estén atentos, nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. Y infórmense, edúquense y participen. Hasta la próxima. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.